Buenas, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a el último episodio de Dejar ir, El Camino de la Liberación, el libro del doctor David R. Hawkins. Ya hemos hecho alrededor de 20 charlas, todas en Discord, desde el 2021, desde octubre, creo que fue la primera, hasta hoy, 10 de febrero de 2022. Hoy estamos terminando esta serie de charlas de Dejar ir y ya recorrimos todos los capítulos del libro. El último capítulo del libro de Harir es un capítulo de preguntas y respuestas, en donde el autor responde un montón de preguntas que le ha hecho la gente a lo largo bueno, de los años respecto de la técnica y sus respuestas, como el apartado de preguntas frecuentes y preguntas de cosas que están en el libro, por supuesto, pero donde se ahonda un poquito más. Y la estructura de esta charla va a ser así. Yo voy a leer algunas de las preguntas y respuestas que están en el capítulo 20 del libro, no todas, sino las más relevantes y las que parezca más importante, y los que están aquí presentes en esta charla en Discord me van a hacer las siguientes. Pueden hacerla en el canal de voz o pueden hacerlas en el chat. Esto está siendo grabado y subido a YouTube. Toda la explicación de la técnica de Harir está en todos los videos anteriores al principio. Y por supuesto en el primer video de esta serie, en el cual se explican los principios básicos. Así que en esta charla no voy a dar la explicación que hago siempre de la técnica y de los niveles de conciencia, sino que vamos a pasar directamente a las preguntas y respuestas. Y la primera preguntas y respuestas que se hacen acá en este capítulo es acerca de la relación del dejar ir con la espiritualidad, con nuestras metas espirituales y qué relación tiene con la espiritualidad. Y tiene mucha relación con la espiritualidad, muchísima. Mire, voy a leerlo de acá textualmente. La entrega hace más fáciles las enseñanzas básicas de las grandes religiones del mundo. El objetivo esencial de estas enseñanzas es entregar el pequeño yo, comúnmente llamado ego. La técnica de dejar ir facilita el objetivo de disolverlo mediante un sencillo proceso interior de entrega. Cuando se trasciende el pequeño yo, el verdadero ser interior resplandece. Tomemos como ejemplo los medios de expresión más breves y comunes de este fenómeno de la entrega en la mayoría de las religiones. Por lo general, siguen este patrón. Suelta y deja hacer a Dios. Aquíétate y conoce que yo soy Dios. Entrégale tu voluntad y tu vida a Dios tal como tú lo concibas. Entrégate a lo que es, porque Dios está en todas las cosas. Eso es lo que diría la religión en cuanto al dejar ir. Mejor dicho, dicen lo mismo. Entrégalo, déjalo en manos de Dios. Cuando aquí el doc habla de Dios, habla de la conciencia, habla de este campo de energía infinito que está en todas las cosas. Más o menos el término de Dios que comúnmente hablamos aquí entre nosotros, en mi página y aquí en el Discord. Entregarlo es permitir que esa conciencia se ocupe. Es decir, que no se ocupe nuestro pequeño ego, nuestra parte que quiere sobrevivir, que quiere controlarlo todo, y entregar ese control a nuestro ser con mayúscula. Y las religiones lo han dicho de diferentes formas. Aquíétate y sabe que yo soy. Aquíétate y sabe que yo soy Dios. Esa es una forma de entregar. Quedarse quieto. Aquietarse. Dejar ir todo. ¿La técnica del dejar ir contradice alguna enseñanza espiritual o religiosa? Un estudio sobre el tema revelará que no hay conflicto entre soltar la negatividad y ninguna enseñanza espiritual. Bien, voy a un apartado que está muy interesante, que a mí me ayudó mucho a entender el dejar ir y bueno, y un montón de cosas más como la ley de asunción y todas estas cosas de las que hablamos. Y el apartado se llama la meditación y las técnicas internas. Primero hace una pregunta acerca de la meditación. Pregunta,
¿Cómo se correlaciona el dejar ir y la entrega con las distintas técnicas de meditación? Respuesta. Casi todas las técnicas de meditación tienen como objetivo el aquietamiento de la mente. Esta es la base de la máxima del libro de los Salmos: aquíétate y conoce que yo soy Dios. Como la mayoría de los meditadores han descubierto, lograr el silencio mental es el principal problema de la meditación. Esto se debe a que los sentimientos suprimidos producen constantemente pensamientos, que son las principales distracciones durante la meditación. Por lo tanto, reconocer y soltar la energía de estos sentimientos suprimidos facilita la meditación. Cuando se localiza y entrega el sentimiento que está detrás de una línea de pensamiento, toda la cadena de pensamientos se detiene al instante. Con la entrega constante es posible alcanzar un estado mental extremadamente silencioso. Esto se puede lograr mientras se realizan las actividades diarias, lo que expande en gran medida la capacidad de meditar. La mayoría de las técnicas meditativas se limitan a un tiempo determinado al día. Mediante la entrega constante es posible alcanzar estados de conciencia elevados. La siguiente pregunta es muy interesante. Pregunta: no sigo un camino espiritual, pero hago afirmaciones y visualizaciones. ¿La técnica de dejar ir es de utilidad para mí? Respuesta: dejar ir incrementa en gran medida el poder de las afirmaciones. Una afirmación es una declaración positiva. Su poder está limitado por el hecho de que, consciente o inconscientemente, tenemos múltiples programas negativos que nos dicen justo lo contrario de la afirmación. Puedes descubrir esto por ti mismo al ver que, a medida que escribes las afirmaciones, lo que viene a tu mente es sí, pero. Estos sí, pero limitan el poder de la afirmación y reducen su eficacia. Si entregas lo que obstaculiza la afirmación, su eficacia aumenta con rapidez. Cualquier ejemplo se lo pueden imaginar fácilmente. Soy rico, soy muy rico, tengo mucho dinero. Y hay una voz en el interior que dice: sí, pero ahora no tengo plata. Sí, pero tengo muchas deudas. Y detrás de eso está el sentimiento del miedo, por ejemplo, ¿sí? Miedo a perderlo, o miedo a perder nuestro estatus, nuestro orgullo, o miedo a la opinión de alguien muy cercano. ¿Qué diría esta persona? ¿Qué diría mi pareja si me ve en esta situación económica? Y son todos sentimientos que al final están limitando esa afirmación. No me acuerdo de la cita bíblica, es una que siempre dice Neville. Que no es lo que define una persona lo que sale de su boca, sino lo que siente en su corazón. Y son las dos cosas, son los pensamientos y los sentimientos lo que hacen todo nuestro estado del ser. Y nuestro estado del ser es el que determina lo que se manifiesta en nuestra vida. Del apartado de relaciones hay muchas preguntas que me parecieron muy interesantes. Miren esta. Pregunta: ¿recomiendas alejar la atención de las emociones negativas? ¿Recomiendas alejar la atención de las emociones negativas? ¿En qué se diferencia esto de reprimirlas? ¿Entienden? ¿Cuál es la diferencia entre alejar la atención de lo negativo? ¿Cuál es la diferencia con reprimirlo? Respuesta: la represión es un proceso inconsciente por el cual las emociones no aceptadas se apartan de la conciencia y no se resuelven. Al reorientar la atención, eliges no ceder a la emoción negativa. Ya has reconocido y aceptado la emoción en ti, como parte de tu humanidad. Ahora eliges soltarla, porque quieres algo más elevado, como la paz, la armonía y concluir tu trabajo. A veces la gente reorienta su atención a través de acciones como mover un poco los muebles, abrir y cerrar las cortinas, hacer una visita rápida al baño o una breve parada para tomar café. Estas acciones permiten pasar de lo negativo a lo positivo en un momento. Es decir, bueno, vamos a usar siempre el mismo ejemplo. Teníamos el miedo. Reprimirlo es huir de él y mandarlo al inconsciente, cosa de no saber nada. Dejarlo ir es aceptarlo, es reconocer que está ahí, sentir la sensación y reorientar nuestra atención. A veces
en especial cuando la emoción es intensa, nuestra mente no puede hacer mucho. Entonces es buena idea tomar alguna acción como las de estas, ¿sí? Moverse, mover la energía, moverse de aquí para allá, hacer alguna cosa que hacen que pasemos de lo negativo a lo positivo. Y luego se hace mucho más fácil soltarlo si es que no ocurre en ese momento. La otra pregunta que me pareció interesante es la siguiente. Me doy cuenta que ciertas emociones parecen repetirse con frecuencia, a pesar de que utilizo el método de forma regular. Esto es lo que me preguntaba Gabriela, esta y la que venía después. Voy a leer las dos. La repetición frecuente de emociones negativas indica la necesidad de dedicar un periodo de contemplación a esos patrones recurrentes. Por ejemplo, la manera de gestionar las emociones negativas puede seguir patrones parentales o familiares, y también culturales. La manera de gestionar los sentimientos varía mucho entre culturas. Por lo tanto, observa los patrones subyacentes e inconscientes que operan en tu respuesta emocional y déjalos ir. A veces se repite mucho una emoción, y es que la emoción parece estar instalada como una creencia, pero eso es algo que aprendimos, qué sé yo, viendo a nuestros padres, viendo a nuestra madre, viendo a nuestro padre, y nos comportamos según esa pauta familiar o según una pauta cultural, según una pauta de nuestro entorno que dice que no se pueden expresar las emociones, por ejemplo, que no se puede, que uno no puede reírse, que uno debería ser serio, que uno eh, parecen tonterías, pero a veces muchas de esas cosas las tenemos muy arraigadas. Entonces cuando observamos eso, eh, podemos dejar ir la culpa que sentimos al transgredir cierta norma, entre todo eso entre comillas, porque es nada más que un programa, nada más que una creencia. Nuestro ser no tiene esos límites. Y aquí estamos acercándonos más y más a nuestro ser. Pregunta, ¿qué pasa si persiste un sentimiento negativo hacia alguien o hacia una situación a pesar de mi intención y esfuerzo de soltarlo? A veces uno está más o menos obligado a rendirse a una situación y a suponer que es kármica. Después de la investigación espiritual, uno puede descubrir que de hecho la situación es kármica. Digamos que estás pagando el karma de haber sido cruel con mucha gente. Ahora tienes la oportunidad de ver cómo te sientes cuando la gente es cruel contigo. A veces lo único razonable que se puede hacer es rendirse a los patrones kármicos. No hace falta creer en el karma como doctrina religiosa para dar este paso. Se trata simplemente de aceptar una ley básica de las interacciones humanas. Se cosecha lo que se siembra. Y la mayoría de nosotros no siempre hemos sido santos. Cuando el Doc Hawkins acá habla de karma y de las cosas que hemos hecho, no se refiere solo a esta vida física, sino que se refiere a todas nuestras vidas, eh, a, a las vidas que hayamos tenido hasta el momento. Este tema da para hacer 7 videos más o menos, pero voy a tratar de resumirlo lo mejor posible. Nosotros estamos experimentando esta vida en este fragmento del espacio-tiempo, pero nosotros vivimos otras vidas pasadas o futuras. No, eso quiere decir que esas vidas también están ocurriendo en este momento. Hay que les explote la cabeza, no se preocupen si todavía no lo entendemos. Eh, pero no es la única vida, es decir, vida hay una sola. Pero hemos habitado en este cuerpo y en este espacio, en otro tiempo, en otro lugar, siendo hombres, siendo mujeres. Y lo que dice el doctor Hawkins, que todo eso forma parte de la conciencia nuestra y de la humanidad. Y durante mucho tiempo, durante gran parte de la historia de la humanidad ha estado muy, muy del lado de los sentimientos negativos. Si no, miren la historia nomás. ¿Qué es la historia de la humanidad en gran parte? Guerras, hambre, conquistas, matanzas. Y quién sabe, uno no lo sabe porque no lo podemos recordar en este momento, pero habremos participado de algo de eso. Se cosecha lo que se siembra, es decir, que todo lo que en nuestra experiencia esté o haya estado, siempre permanece ahí. A veces esto es casi imposible saberlo,
saberlo me refiero a saberlo por experiencia, conocerlo, porque nuestra mente es muy limitada a este tiempo-espacio. Si bien existe la capacidad de recordar, como la historia que cuenta el Doc Hawkins de cuando aprendió a bailar, de recordar algo de una vida pasada, pero eso sucede espontáneamente. No parece ser algo tan voluntario, que digo, voy a recordar mi vida allá en la India del siglo II, porque no, la mente no puede hacer eso. Quién sabe, capaz en nuestro crecimiento más allá de estos límites podamos hacerlo, no lo sé. Pero bueno, la cosa es que tenemos, estamos recibiendo muchas veces las consecuencias de algo que pasó, no sabemos cuándo y no sabemos dónde, y a veces solo hay que rendirse a que, ok, bueno, pasa así. Por ejemplo, nacer en determinada ciudad, determinado país, determinada familia. ¿Okay? Todo es consecuencia ¿cómo es? Todo es una consecuencia kármica. No como causa y efecto, sino como, como que siempre se cosecha lo que siembra. Y bueno, y ahora te tocó nacer en Argentina, te tocó nacer en México, te tocó nacer quién sabe dónde. Y, y al menos en el mundo físico no podés volver hacia atrás y volver a nacer en otro país. Son las condiciones que te tocan. Y cada día hay millones de cosas que nos tocan que casi que no podemos hacer nada. A veces no podemos hacer nada con el clima, a veces no podemos hacer nada con ciertos sentimientos que tenemos que muchas veces no sabemos dónde vienen. Entonces lo que dice el doc es, bueno, a veces hay que aceptar que es así y dejarlo ir y aceptar lo que nos toca cuando persiste mucho. Pero recuerden, dejarlo ir, aceptarlo y reconocerlo y soltarlo hace que su energía se descomprima. Así que nos estamos también liberando de cualquier circunstancia kármica que, que haya ocurrido en alguna vida pasada. Eh, Esto bromeando, no lo tomen como que yo digo la verdad. Por favor, a mí no me crean jamás nada. ¿Sí? Compruébenlo por ustedes mismos. Un día me sentía muy enojado, pero mal, así, pero con pensamientos muy feos. Y me reía porque me vino un pensamiento que me decía, eh, habrás matado mucha gente en el pasado para estar enojado. Es como que hubiese estado enojado por miles de años. Y me dio mucha risa eso. Dije, bueno, tal vez sí, qué sé yo. No importa. Siempre tenemos la oportunidad porque el karma no es una sentencia, es simplemente una ley de la naturaleza. Uno hace algo y tiene una consecuencia. Si hoy nosotros empezamos a soltar, a darle más atención a lo positivo, a dar amor, a crear, a compartir, a todo lo bueno, eso también es karma. Y tiene sus consecuencias, es imposible que no pase nada. Es imposible que no pase nada con solo el pensamiento. Eran las preguntas acerca del mecanismo, acerca de la técnica. El mecanismo. Pregunta, ¿cómo se puede entregar de manera más constante? Respuesta. O sea, ¿cómo hacerlo de forma constante? El secreto para utilizar este mecanismo más a menudo y con mayor coherencia es, en primer lugar, el deseo de hacerlo. Ese es el primer paso. Tienes que querer liberarte del sentimiento más de lo que deseas conservarlo. A veces solo es cuestión de recordar y puedes utilizar algún tipo de anotación para hacerlo. Otra manera es establecer una rutina. Es muy bueno empezar el día entregando tus pensamientos, sentimientos y expectativas. Imagina cómo te gustaría que fuera el día y suelta todo pensamiento negativo que puede evitar que sea de esa manera. Después, al final del día, siéntate y entrega cualquier cosa que haya ocurrido y que hayas pasado por alto o que no hayas tenido tiempo para prestarle atención. A esto se le llama hacer la limpieza, y la mayoría de las personas descubren que luego duermen mejor. También es útil anotar los propios éxitos en un cuaderno. Puedes anotar este objetivo de la entrega constante y registrar los resultados. Eso, en un capítulo lo mencionó, es porque la mente tiende a olvidarse. La mente tiende a olvidarse. La mente o no le atribuye el éxito a la técnica. Y como no está registrado, bueno, se olvida. Si uno registra, bueno, cada logro, cada cosa que va logrando y después lo ve como en una línea del tiempo, ahí vos te das cuenta de lo que está pasando.
Es una muy buena idea. También puedes abandonar tu resistencia a entregar y y al empezar el día, reafirmar tu intención de soltar toda negatividad durante esa jornada. Reafirma también que eres libre de no entregar. Después de todo es una cuestión de elección. Dejar ir es una elección. Soltar es una elección voluntaria. Uno quiere hacerlo o no quiere hacerlo. No es que no se pueda, porque todo el mundo puede. La cuestión es si uno quiere hacerlo o no quiere hacerlo, pero no hay obligación de hacerlo. Es una elección. No hay ningún debería. Pregunta: ¿cuál es la causa más frecuente de la resistencia a entregar? Creemos que si nos aferramos a ese sentimiento, conseguiremos lo que queremos. Si nos quedamos atascados en un sentimiento, es útil examinar qué pensamos que lograremos aferrándonos a él. Descubriremos que casi siempre albergamos la fantasía de que tendrá algún efecto sobre otra persona, que cambiará su comportamiento o su actitud hacia nosotros. Si soltamos eso, estaremos dispuestos a abandonar el sentimiento. Eso lo hablamos en cuanto a las relaciones. Tengo mala memoria. ¿Crees que podría aprender esta técnica? No hay nada que memorizar en el aprendizaje de esta técnica. Es simplemente una manera de dejarse ir. Hasta ahora no nos hemos encontrado con nadie incapaz de aprenderla. Pregunta: a veces pienso que estoy dejando ir y otras veces no estoy seguro. Estoy confundido. ¿Cuál es el problema? Creo que ustedes me hicieron esa pregunta. Observa tus resistencias al proceso de entrega. ¿Tienes pensamientos negativos, dudas o sentimientos acerca de tu capacidad de practicar la técnica? Deja que afloren todas esas resistencias. Acéptalas y déjalas ir. Clarifica tu intención de convertirte en una persona más feliz, más amorosa y pacífica. No te resistas a la resistencia. Ese sería como el consejo. Bueno, los leo, escucho sus preguntas acerca de la técnica de Harrier. Las otras están muy interesantes también, pero pueden leerlas. Me encantaría en esta charla responder las preguntas de ustedes. Emma dice si sería como la revisión. Sí, sería muy parecido a lo que decía Neville en cuanto a la revisión. Neville Goddard, que uno podía imaginar un evento del pasado, revisarlo, es decir, cambiar los hechos en su imaginación. Y eso tendría un efecto sobre el mundo físico. Es exactamente lo mismo, porque cuando uno termina el día, por ejemplo, enojado con una persona, va a la noche, se acuesta, empieza a soltar toda esa ira, sus pensamientos acerca de esa persona van a cambiar automáticamente. Va a ver la situación de otra manera, y va a ver que simplemente fue un malentendido, que simplemente no supieron, no pudieron en ese momento eh, dejar ir sus sentimientos, y va a surgir un sentimiento más positivo de aceptación, de perdón, o de tomárselo con humor. Y eso es revisar, es ver una cosa de diferente manera. Nuestra percepción es la que crea la realidad. No es la realidad la que define nuestra percepción. Como nosotros vemos las cosas es como se crea la realidad. O sea que vos estás mirando para allá nomás y estás creando la realidad. Yo estoy hablando, creando la realidad. Ustedes están presentes y crean su realidad. Ustedes existen y ya crearon la realidad. Bien, leo sus preguntas y las escucho. Bien, acá hay una pregunta de Emma. Me llamó la atención lo del karma, dice Emma. Si uno se asume como un ser sin karma, sería básicamente como dejar de fluir esa emoción que no sabe de dónde vino y liberarla también, ¿no? Mirá, en cuanto a misterios de la vida, yo no creo que eso sea posible. El karma es algo que existe antes, existe con la misma existencia. Es decir, una cosa existe y ya pasa algo. Eso es el karma. La primera partícula que haya aparecido, que no creo que haya aparecido de la nada, aparecido de algo que ya estaba ahí, que no tiene ni causa ni efecto, aparece y ya provoca un efecto. Y eso es el karma. Así que creo que no sería posible, al menos hasta donde sé, evitar eso. Es la vida misma.
En cuanto a la investigación del Dr. Hawkins, la ley del karma está como en el mapa de la conciencia cerca del 900 y pico. Es una ley que rige todo lo que está. Es como esta ley que dice que nada, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Dejar fluir esa emoción que no se sabe nada de dónde viene y liberarla también. Bueno, vos dijiste se asume un ser sin karma. Bueno, ya te contesté eso. Ahora lo que me estás preguntando es, claro, ¿qué hacer cuando uno, lo que decía antes, qué hacer cuando uno no sabe de dónde viene la emoción? Y pregunta Emma si hay que dejarla fluir, aunque no se sabe de dónde vino. Sí, exactamente. Simplemente la soltas. Está ahí, ok. Está la emoción, déjala ir. Y punto. Ley de causa y efecto. Cuando el Doc Hawkins habla de karma, habla de algo un poco más complejo que eso. La causa y efecto, es decir, cómo funcionan las cosas en el mundo de la materia, por ejemplo, o en el mundo de la física newtoniana, existe la causa y efecto. Es decir, una acción provoca una reacción. Pero en el mundo de la conciencia llega un punto que no hay ni causa ni hay efecto. Si todo está ocurriendo simultáneamente, si todos los tiempos están ocurriendo ahora, si todas las realidades existen, ¿dónde está la causa? ¿Dónde está el efecto? El karma es cada cosa que hagas tiene una influencia en todo lo demás. Una cosa así. Como que si la realidad fuera una gran laguna y vos sos la piedra, haces así y se generan ondas hasta el infinito. En la Biblia, esto por ahí lo menciona el Doc Hawkins en algún libro, creo que en este también, hay un versículo que dice que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Es decir, que la ley del karma es perfecta. Todo está ordenado a la perfección. No hay nada que escape a la realidad. No hay una realidad aparte de toda la realidad. Todo es todo. Susi está escribiendo. A ver qué dirá Susi. Entonces el karma es como las elecciones que elegí. Como las lecciones que no, no es eso. Tampoco. Nosotros no venimos a aprender lecciones. Para mí, ¿ok? Esta es mi visión totalmente subjetiva de esto. El karma es tu posibilidad de elegir. Es lo que pasa cuando vos elegís, sea lo que sea que elijas. Vos podés elegir cualquier cosa. ¿Sí? Vos tenés la oportunidad. O sea, estás a punto de tomar una decisión. Bueno, cualquiera sea la decisión que tomes va a tener consecuencias. Vos tenés la posibilidad de elegir qué hacer o qué hacer con las situaciones que te tocan. Y eso genera más karma. Pero no hay lecciones. En el libro Conversaciones con Dios lo dice de una forma muy, muy linda. Nosotros acá no venimos a aprender. Nosotros ya simplemente estamos ejercitando nuestra capacidad de crear y de ser Dios. No hay nada que aprender, solo estamos recordando. Exacto. ¿Sería como el libre albedrío? Sí. Si yo veo todo como Dios mismo actúa de ahí es lo que voy a recibir, ¿no? Exactamente. Es tu capacidad de elegir. Nadie elige por nosotros. Hay un montón de condiciones así súper generales, hasta universales. Pero fíjense que nosotros siempre tenemos la posibilidad de elegir qué hacer con eso. No estamos programados, excepto por las aparentes creencias, no estamos predeterminados a nivel espiritual de que vamos a hacer esto. Entonces no importa el Canva que tengamos del pasado, de igual forma todo sigue siendo posible para nosotros si lo creemos y sentimos, ¿no? Exactamente. Vos sabés que la Biblia lo diría de una forma muy curiosa, que quizás ahora se entienda un poco más. Dice Jesús que Él perdona todos los pecados, que no importa lo que haya sido, estás perdonado siempre. ¿El karma puede funcionar como un limitante? No sé, así que le voy a poner como una probabilidad. Puede que sí, pero no diría que es un límite para siempre.
no es una sentencia. Yo elijo creer que todo es posible. Y aunque sea en límite, no es algo negativo. Todo funciona perfectamente. Si está ahí, está ahí. No es, no es el mal. Es simplemente lo que existe. Simplemente lo que es. Lo que pasa es que la mente tiende a clasificar mucho, a ver si esto es bueno, si esto es malo. Si voy a sacar ventaja de esto, no. Me va a joder el karma, no me va a joder. Y nada. Y las cosas son. Simplemente son. Y son siempre perfectas. Siempre perfectas y correctas en cada momento. Bueno, a ver, otra pregunta. Entonces el karma literal no existe, porque todo lo que ves, bueno, eso es el karma. Lo que estás viviendo es el karma. Es que todo está conectado, que cada cosa que hagas tiene una consecuencia y lo estás viviendo ahora. Claro, lo que pasa es que tenemos, Gabriela, diferentes términos de karma en nuestra mente. No estamos hablando de lo mismo. Estamos usando la misma palabra, pero me doy cuenta que no hablamos de lo mismo. Pero sí te diría que no es ningún castigo. Eso es una creencia. Es una creencia de la mente, que venida del nivel de conciencia de la culpa. Que si yo hice algo malo, como consecuencia voy a hacer, me va a venir el karma como un castigo. No, no es así. Todas las cosas tienen sus consecuencias según las leyes naturales. Es decir, eh, habitar constantemente en la culpa, en el miedo, posiblemente traiga la enfermedad. Eso es el karma. Es totalmente justo, digamos, es porque así funciona. Lo que viví con el cáncer, dice Gabriela. Si, si te interesa, los vas a encontrar muy interesante leer el libro de Morir para ser yo, de Anita Moorjani, que ella tuvo cáncer y casi se muere, tuvo una experiencia cercana a la muerte y regresa. Y lo que ella dice del cáncer es muy interesante. Dice que ella vio, con una conciencia un poco más expandida durante la experiencia que tuvo, y vio que eso era perfecto, que no era porque ella había hecho algo malo, era porque era así porque ella simplemente tuvo miedo. Y eso es lo que pasó, y estaba todo como en un gran tapiz de cosas, era perfecto. Y sabía que ella a partir de ese momento podía elegir otra cosa. Maravilloso. Capaz lees esa historia y se entiende un poco más que con la mente intentando explicarlo. Simplemente es, así es, Chris. El karma del término cultural, por así decirlo, sería simplemente el reflejo de las vibraciones de lo que somos con nosotros mismos. Claro, algo así, sí, sí, te entiendo, te entiendo. Creo que mi caso fue perfecto, yo tuve miedo mucho, de igual forma elegí otra cosa. Así es. Bueno, una explicación más así del karma del Dr. Hawkins está en otro libro que no me acuerdo ahora. Que creo que era en uno del segundo o el tercer libro que él escribió, que son como más espirituales. Este más cotidiano. Eh, sí, es muy interesante, pero la mente no lo entiende. La mente es limitada para eso. Es algo que quizás solo se puede entender subjetivamente. Pensé que el karma era malo. No es malo. Simplemente es lo que pasa. Mira, vos vas caminando por la calle. A ver si con un ejemplo se entiende lo que quiero transmitir. Vas caminando por la calle y eh, pisás la rama de un árbol. Ese árbol, esa rama se había caído antes. La rama se quebró. Y eso es lo que pasa. Así en el mundo físico, pero obviamente que esto incluye el mundo mental, incluso a nuestra conciencia. Eh, Mantengo durante cierto tiempo pensamientos de miedo. Miedo, miedo, miedo. Y un día pasa algo, que parece que no tiene nada que ver con mis pensamientos. Y ahí está.
Mantengo todo el día pensamientos de éxito, de amor, de que estoy re bien, y un día me empiezan a pasar de la nada cosas buenas. Eso es el karma. Es la consecuencia automática de quién sos. Nada más. No es ni malo ni bueno. De hecho es muy justo, porque no te da algo de lo que no sos. Te da exactamente lo que vos sos. El Doc Hawkins dice que es una respuesta de todo el universo. Es decir, que uno influye en todo el universo y todo el universo te responde. Es muy loco. No es algo personal el karma. El karma es eh, universal. Mira, estaba pensando en eso. Lo estaba por decir. Qué loco. Esto no es casualidad, obviamente. Algo así. El efecto mariposa o la teoría del caos no es algo lineal. Es decir, no es que yo hago una cosa, piso la rama, se rompe la rama, mato una hormiga, el espíritu de la hormiga sube, pasa como una serie de hechos. No, es algo global. Es algo que está afectando a todas las cosas en todo momento. Eh, y la serie de condiciones globales provocan que pasen ciertas cosas. Como por ejemplo esto que te decía, mantengo pensamientos positivos y tiene un efecto de que me empiezan a pasar cosas positivas. Porque lo que se genera, y de eso trata el mapa de la conciencia, es como un campo de energía. Y ese campo es un campo que atrae cosas. O sea, mírenlo en las cosas de la vida cotidiana. ¿Por qué los ricos se juntan con los ricos? Porque están en la misma onda. ¿Por qué nosotros nos juntamos entre nosotros? Porque estamos en la misma onda. ¿Entienden? No estamos acá por casualidad. Vibración. Ponele que sí. No me gusta usar esa palabra porque se mezcla con cosas de la ley de atracción pero digamos que sí. Me gusta usar la palabra conciencia o nivel de conciencia. Aunque el doc usa mucho la palabra vibración o la palabra onda. Compartimos un campo de energía que no es visible y no puede medir un aparato. Es un campo atractor. Por eso, cuando nos acercamos a personas que están obteniendo lo que nosotros queremos, si nosotros nos acercamos a ella y estamos con ella, a la larga se nos pega. Si ustedes van a un coro sin saber cantar o sin saber cantar en un coro, vayan nomás y estén ahí y lo van a terminar aprendiendo por ósmosis. ¿Por qué? Se van a acoplar al campo atractor de lo que es un coro. Por eso los maestros se dice que tienen esa aura, tienen esa energía. Y que un campo mayor de energía, esto quiere decir más alto en el mapa de la conciencia, tiene poder sobre los demás. El amor, por ejemplo, sobre el miedo. Y el amor lo tienen los animales, el amor lo tienen las mascotas. No hace falta leer Romeo y Julieta. Lean el capítulo del amor de vuelta y ahí está clarísimo qué es. Son cosas muy, muy, muy sencillas. Bueno, si tienen preguntas sobre la técnica o sobre cómo hacer tal cosa, este es el momento. ¿Qué es lo que más me interesa? Dice, en conclusión, el libro en general es muy importante que nuestras emociones sean como nuestro GPS. Sí, entre más al pendiente estés de ella y le liberes más alto, estarás en el nivel de conciencia de tener lo que se desea. Sí, o de no desearlo directamente, en un nivel de mayor energía. Si uno está, eh, por ejemplo, hay varios niveles. Uno, al principio, quizás quiere tener algo, quiere obtener y quiere mejorar su vida, y eso está perfecto. Pero llega un punto que lo más importante es ser, lo más importante es estar en paz, lo más importante es ser feliz, da igual lo que tengas. Bueno, acá hay una pregunta de Estefanía. Estoy practicando el dejar ir y me he sentido mucho mejor. Eso quiere decir, o sea, dale esta anotación a tu mente, que funciona. Si vos te sentís mejor, es porque funciona, es porque está funcionando. No es que pasó algo afuera, no es que mejoró el clima ni la situación económica, no. Eso es resultado de la técnica. Pero hay ocasiones en las que mi ego se aferra a no morir. Es lo que hace el ego, o sea, es lo que va a hacer siempre.
y se intensifican los pensamientos y sentimientos negativos, como si me hiciera bullying. Es verdad, pero es verdad. ¿Cómo le hago parar? Primero, bueno, seguir soltando, no hacerle caso. Es decir, eh, el ego, a ver, lo que hace es empezar a traerte de vuelta a los sentimientos, a las sensaciones y a los pensamientos. Eh, Se siente realmente. Bueno, seguir con la voluntad de soltar todo eso que pasa. Todo eso que pasa. Segundo, también observarlo de otra forma. Hay que comprender al ego, no hay que destruirlo. El ego se disuelve solo, a medida que más nosotros vamos soltando. Eh, pero acordate que esa no sos vos, no es yo, es el ego, son mis creencias, mis instintos. El Doc dice algo muy gracioso, el Doc Hawkins. Dice que hay que verlo como lo que es. Es un pequeño animal, es una mascota. No sabe hacer otra cosa que patalear, que llorar, que resistirse y que querer sobrevivir. No, tenerle compasión y darle las gracias, porque si no fuera por el ego, nosotros no estaríamos vivos en un cuerpo físico. No podríamos haber sobrevivido hasta hoy, ya que se aferra tanto a la supervivencia del cuerpo y bueno, no tendríamos cuerpo, ni vida, ni energía suficiente para seguir avanzando. Eh, Verlo con compasión. Sí, eso funciona muy bien. Y no tomártelo en serio. Verlo con humor es una de las mejores cosas que podés hacer. Cuando veas que estás muy enojado, así que, sí, pero ¿qué te pasa? Decite a vos misma, ¿qué es lo que te pasa? Tranquilo, tranquilo. ¿Disolverlo no sería negar su existencia? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! Mira, no en este libro, en otro de sus libros, en realidad es que no es que vos estés negando la existencia del ego, es que directamente no existe. Es que realmente es algo que no existe. ¿Cómo decir algo que no existe? ¿Cómo puede ser algo que no existe? Algo que existe. eh, no es nuestra verdadera identidad. Yo no puedo hablar más allá de eso porque creo que no he alcanzado el nivel de disolverlo o de la iluminación. Te digo lo que dice él. Vos lo podés encaminar hacia el amor, sí, totalmente. El crecimiento espiritual te lleva a eso. Pero al final se disuelve. Al final te vas perdiendo. Lo vas perdiendo. Perder el ego quiere decir es que ya vos te vas dejando identificar con Gabriela, con Lutherot, con tu rostro, con tus cosas, con tu nombre, con tu pertenencia, con mis relaciones, con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mis sentimientos, con... Y esa es la parte que el ego se resiste mucho, es que tiene miedo de dejar de existir, pero no deja de existir. Digo, vos no dejas de existir. Es un estado, es así, eso es muy cierto. Es que se vive de diferentes formas en diferentes estados. Es como que todo, en este camino que aprendí, que todos son estados y podemos estar en cada uno de esos estados y que está perfecto, porque cada uno habla de cada experiencia a la que vivimos o experimentar. Y por eso no me martirizo y simplemente paso a otro estado, concentro mi atención en otro estado distinto en el cual quiero sentir. El ego es la voz interna que te dice no puedes y se transforma de cambio de pensamiento, ¿no? Sí, puede aparecer así. Todo lo que sea resistencia, todo lo que se identifique con algo y en buena parte que se alimente de la negatividad, seguramente es el ego. Vos recordás, el ego está relacionado con la supervivencia. ¿Y cómo sobrevive un organismo, una persona y el ego? Alimentándose. Y el alimento a veces son tus propios sentimientos, cualquier cosa con la que se identifique. Ahora, diciendo otra cosa que acá lo menciona pero no lo deja explícito, pero yo me di cuenta que lo menciona. En cuanto al disolver el ego y los caminos espirituales. El Doc Hawkins, según su investigación, dice que lo que es alcanzable para cualquier persona es el amor, que en el mapa de la conciencia está en el nivel 500. Es el nivel del amor e incluso el amor incondicional. Y que es un objetivo para una persona que pueda alcanzar.
técnicamente no estaríamos liberados del ego en su totalidad, aunque el ego está ahí, casi que no existe. Casi que no. Pero no es el nivel de la iluminación. Pero es un... ¿Cómo es? Es un fin muy noble y muy bueno para uno mismo y para toda la humanidad. Es el amor. En fin de todo, incluso él también lo llega a decir, que al final de todo el camino espiritual y de la conciencia y la evolución, lo único que hay es amor. Al principio, al final, al medio, al final, hay un amor infinito. Y es lo único. Al final del libro, una bendición especial del Dr. Hawkins. Yo te bendigo en el nombre del Señor y rezo por tu felicidad y la belleza que llevas a la vida de otros. Mediante tu amor, la divinidad fluye, y cuando amas, irradias divinidad a esa persona. El amor es la presencia de Dios. Dios y el amor son lo mismo. Por lo tanto, cuando amas a alguien, llevas a Dios a su vida. Si el fin es ese, listo, ya está. No hay nada más que hacer. Simplemente el amor. Y nada más. Ni siquiera nos tendríamos que estar preocupando por el dejar ir, ni por la ley, ni por nada más. Todo lo otro queda englobado dentro del amor. Y el dejar ir va aumentando poco a poco la capacidad de dar amor, de recibir y de expresar. Bien, espero que se haya entendido lo que le contesté a Estefanía. ¿Sí? Simplemente dejarlo, verlo de otra manera, verlo con humor y bueno, somos humanos. Nacimos con un ego y nos ha permitido llegar hasta aquí. Son como las rueditas de la bicicleta, te permiten andar y vivir la experiencia, pero luego se transforman en un límite, luego se transforman en tu limitación y hay que sacarlas. Bueno, algo así es con el ego. Llega un momento en que uno tiene que empezar a considerar trascenderlo. Si uno quiere, porque tampoco es obligación. Es una decisión como todo. Yo lo veo como un papá y una mamá. Mira, este mundo medio dormido te adopta y te cuida, pero ya de grande tenés que plantar la cara y decir, yo soy grande. Puedo con mis pensamientos y sentimientos, gracias. No, no podés, te dice. Como los padres. No, pero vení, que acá vas a estar mejor. Y te manipula. Y quiere que no te vayas. Está bueno, sí. Bueno, es una buena forma de verlo. Bien, ¿alguna pregunta más? Mire que esto se termina. Y no es que no voy a hablar nunca más del dejar ir, pero se terminan estas charlas específicamente del dejar ir. Si hay repetición de las charlas será en muchos meses más adelante. Total, queda grabado los videos y todo eso, así que está muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por estar en esta última charla y gracias por haber compartido todos estos meses. Gracias por acercarse a esto. Me encanta compartirlo. Me encanta que les haya servido. Y ahora ya tienen un poco del conocimiento. Lo siguiente es la experiencia. Lo siguiente es que experimenten y prueben y saquen sus propias conclusiones. Yo estoy muy feliz, muy contento de haber cumplido con este objetivo, de haber podido transmitirlo y seguir transmitiéndolo porque esto queda grabado para que sea escuchado las veces que ustedes quieran y que otras personas se acerquen a él. Y ya que estamos en YouTube, no se olviden de suscribirse a este canal, de seguirnos en Discord para habla cuántica, en los links que están en la descripción, seguirme en Instagram y en TikTok. Nos vemos en la próxima charla. Aquí termina la grabación.